Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que se han dado el tiempo para que estemos aquí reunidos y podamos tomar estos momentos, ¿verdad? Tanto para adorar el nombre de nuestro Dios como para poder meditar en su palabra. Sabe, cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos, ¿verdad? Es una buena oportunidad para rendirle nuestra adoración al único que la merece y que es Dios. Pero de igual manera, escuchar la instrucción de su palabra para que a través de ella podamos crecer espiritualmente, ¿verdad? Si estamos bien internamente, y estoy hablando acerca de que alimentemos el hombre espiritual por medio de la palabra de Dios, esto se va a reflejar físicamente y en cada una de nuestras acciones. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Él dijo que había venido por los enfermos, no por los que estaban sanos. Y refiriéndose al hecho de que muchas veces nos enfermamos espiritualmente en el alma, y es por eso que a veces eso se refleja en nuestras acciones y en todo lo que hacemos. Por lo tanto, Jesús vino a traer libertad a nosotros de adentro hacia afuera. Y es por ello que la palabra de Dios es la mejor herramienta, la mejor medicina, el mejor testamento, ¿verdad? La mejor herencia que el Señor nos pudo haber dejado para que usted y yo crezcamos por medio de ella para salvación, pero también para que vivamos una vida piadosa. Bien, vamos a meditar hoy en esta noche en la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Yo quiero hablar acerca de algo, ¿verdad? Que hoy en la actualidad, bueno, está muy cuestionable, que es la autoridad. Hoy en día, ¿verdad? La autoridad es muy cuestionable porque muchas veces la misma autoridad no cumple con las expectativas que se tiene acerca de ella. La autoridad la podemos ver en diferentes áreas y esferas de nuestra vida. Vemos la autoridad en el trabajo, vemos la autoridad en la casa, vemos la autoridad en la escuela, inclusive vemos una autoridad dentro de la misma iglesia. Por ello es necesario, ¿verdad?, que tengamos una correcta interpretación de lo que es la autoridad a la luz de la palabra de Dios, y nosotros de esa manera podamos entonces caminar bajo los términos y principios que Dios ya ha establecido, ¿verdad? Dice en Hechos capítulo 4 verso 13, leo para ustedes la Nueva Traducción Viviente, dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, ¿verdad? En esta versión dice el valor. En la versión que yo traigo aquí habla acerca de la osadía, que es como una especie de valentía, un valor, ¿verdad?, que se requiere para poder hablar ante una situación en la cual tenemos que dar testimonio, ¿verdad?, de lo que hemos creído. Entonces dice aquí que cuando vieron el valor de Pedro y Juan, dice, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. Recordemos, ¿verdad?, que tanto Pedro como Juan eran hombres que no estaban académicamente preparados, eran pescadores, su oficio era ser pescadores y a eso se dedicaban. Cuando conocieron al Señor Jesús nos damos cuenta cómo el impacto de la presencia de Jesús en sus vidas hizo que ellos cambiaran de tal manera, porque de ser personas comunes, de ser personas corrientes, se volvieron hombres extraordinarios. Claramente aquí lo dice, ¿verdad? Que aún los miembros del concilio, que eran personas muy respetadas, personas que conocían la ley perfectamente, personas que eran estudiadas, que tenían otro tipo de lenguaje, dice que quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, dice, sin ninguna preparación en las escrituras. Y dice, también, y esto es bien importante señalarlo, también los identificaron como hombres que habían estado ¿con quién? Con Jesús, ¿verdad? Y aquí hay algo bien importante que señalar. Cuando estamos con Jesús, nuestra vida cambia totalmente. Somos diferentes, somos mudados en otras personas. Incluso si no tenemos toda la preparación del mundo, ¿verdad?, el hecho de pasar tiempo con Jesús cambia nuestro léxico, cambia nuestra manera de pronunciar las cosas, cambia nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos, y eso impacta a la gente que está allá afuera. Pero bien, no voy a hablar acerca del cambio que genera Jesús en nuestras vidas. Quiero hoy abordar el hecho de hablar con autoridad. Vuelvo a señalar lo que leímos ahorita. Dice, los gobernantes al ver, leo esta versión, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. Así que mire, hablar con autoridad significa hablar con confianza y convicción. Cuando alguien habla con autoridad, dijera por ahí un dicho, ¿verdad?,
Que cuando nosotros afirmamos algo es porque si la burra es pinta, ¿sí? Es porque tenemos los pelos en la mano, ¿verdad? Dice por ahí un dicho. Y eso obviamente habla de qué? De que tenemos toda la certeza de lo que estamos diciendo. Pedro y Juan estaban hablando con esa certeza, con esa seguridad, con esa confianza, con esa convicción. No estaban siendo agresivos, no estaban manipulando, definitivamente, ¿verdad? Tampoco estaban hablando a expensas de otras personas, más bien estaban siendo capaces de hablar con autoridad, y esa autoridad es una herramienta increíblemente poderosa que viene de parte de Dios. ¿Quién es el que confiere toda autoridad? Es Dios. La palabra nos dice claramente, ¿verdad? En Romanos capítulo 11, perdón, en Romanos capítulo 13, que ninguna autoridad al día de hoy ha sido puesta, sino la que Dios ha establecido que sea. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad viene de parte de Dios. Dios es quien determina, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, ay, es que nosotros elegimos a fulanito de tal, nosotros pusimos a fulanito de tal en tal lugar. No, es Dios quien determina quién es el que va a ocupar ese cargo, ese puesto, ¿sí? Ese lugar. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien confiere autoridad a las personas. ¿Por qué? Porque Dios mismo es autoridad. Incluso Él ha establecido la autoridad, dice, para castigo del que hace lo malo y para alabanza del que hace lo bueno. Quiere decir que las mismas autoridades están puestas por Dios. ¿Para qué? Para defendernos. Tal vez usted dirá, pastor, pero a veces ya no se puede confiar en la autoridad. Sí, efectivamente, ¿verdad? Hoy en día la autoridad está muy deteriorada. Pero precisamente por eso nosotros tenemos que ir a los principios de la palabra de Dios para que podamos entender claramente cómo funciona esto de la autoridad. Mire, hay oradores poderosos que a veces exigen, ¿verdad?, atención gritando. Hay personas también, ¿verdad?, de autoridad que ganan a su audiencia a través de las palabras cuidadosamente elegidas y que pronuncian con pasión y fuertes convicciones. ¿Sí? A lo mejor a veces pensamos, ¿verdad?, que una persona que grita mucho, ¿verdad?, que hace mucho aspaviento, ay, se ve que tiene bastante autoridad. No, siempre. No es así. Porque a veces lo único que tenemos que reiterar, ¿verdad?, es tener una convicción fuerte, ¿verdad?, de lo que creemos y poder pronunciarlo, ¿verdad?, con esa seguridad. Es como alguien que se ha preparado, ¿verdad?, en alguna carrera, ¿verdad?, ya sea en una ingeniería, en alguna licenciatura, y entonces tienen todas las herramientas académicas para poder afirmar todo lo que se les pregunta acerca de lo que ellos estudiaron. ¿Y es por qué? Porque tienen una preparación académica. Pero alguien, ¿verdad?, que ha estado pasando tiempo con el Señor, alguien que ha estado pasando tiempo con Dios, alguien que tiene claramente, ¿verdad?, sus convicciones, sus creencias, es una persona que puede hablar con toda autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sabe de lo que está hablando, ¿sí? Sabe de lo que está hablando a su audiencia, ¿verdad? Así que mire, como hijos de Dios, somos llamados a hablar con autoridad. Así que vamos a mencionar al menos hoy, en esta noche, 4 pautas de cómo tenemos que hacerlo. Cómo podemos ser nosotros personas de autoridad. La primera de ellas, o la primera pauta de la cual nos habla la palabra de Dios, es que tenemos que aprender a desarrollar una reputación de responsabilidad, ¿sí? Una reputación de responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que mucha gente ya no quiere asumir responsabilidades, ¿sí? Ya no quiere asumir responsabilidades. Y cuando una persona no asume responsabilidades, esa persona no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no se compromete, no se responsabiliza, ¿sí? No se hace responsable de sus acciones, de sus palabras, de sus actos. Y hoy en día hay mucha gente así. Mire, tan solo estaba yo viendo un estudio que dice que de lo que es el 2003, 2004 para acá, ¿sí?, todos aquellos que a partir de ese año cumplieron más de 20 años, ya no quieren, escúchelo bien, ya no quieren, ¿sí?, ya no quieren independizarse en sus vidas. Ya no quieren independizarse en sus vidas. ¿Por qué? Porque se les hace muy cómodo, ¿sí? Se les hace muy cómodo.
poder seguir disfrutando, ¿verdad?, de la casa paterna, de que en casa de mis papás, ¿verdad?, pues yo no pago nada, ellos pagan todo. ¿Sí? Y ya no quieren asumir responsabilidades. No digo que son toda esa generación, pero gran parte de esa generación, ¿verdad?, del 2003 para acá, ¿sí?, ya no quiere asumir responsabilidades. Le es muy cómodo, escúchalo bien, le es muy cómodo, ¿sí?, vivir a expensas de los demás. ¿Por qué? Porque no quiere responsabilidad, ¿sí? Y si queremos ser personas de autoridad, tenemos que desarrollar una reputación de responsabilidad. Mire, para hablar con autoridad, tenemos en primer lugar que aprender a ser personas responsables, ¿sí? Si queremos hablar con autoridad, tenemos que ser personas responsables. Una persona irresponsable no tiene autoridad. Vayamos a Proverbios, capítulo 22, verso número 29. Proverbios 22, 29. Y es que mire, Salomón, un hombre al cual Dios dotó de sabiduría, fue un hombre que examinó la vida desde todos los aspectos. Mire lo que dice Proverbios, dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Fíjese bien, vamos a interpretar este pasaje. Dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Vamos a dividir en dos partes. La primera parte dice, y es una pregunta, dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Hay personas que hoy en día ya no se quieren preparar más. ¿Aprendieron algo? ¿Saben algo? Y con eso se quedan. Y ya no se vuelven más habilidosos. Ya no buscan tener más ingenio. Miren, por ejemplo, no tengo las cifras, pero hoy en día casi la mayoría de los trabajos y oficios tenemos que estar actualizados con la tecnología de hoy en día. ¿Sí? Con la tecnología de hoy en día. Casi en cualquier trabajo y en cualquier oficio. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años la carpintería, pues era un trabajo relativamente muy artesanal. Incluso dentro de la carpintería, ¿verdad?, se dividían entre carpinteros y ebanistas. Y al ebanista se le consideraba una persona mucho más habilidosa, más detallada, más dedicada, más ingeniosa. ¿Para qué? Para hacer trabajos todavía de mucho mejor acabado y de mucho mejor calidad. ¿Sí? Ahora mire, hoy en día el prepararse, el estar actualizado con los nuevos materiales, las nuevas materias primas, ¿sí?, con los nuevos requerimientos que se necesitan, con la nueva tecnología con la que nos tenemos que enfrentar, ¿verdad?, hoy en día, nos va a ayudar. ¿Para qué? Y aquí vemos lo que dice la segunda parte del versículo. Dice: servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común, ¿verdad? Una persona habilidosa, una persona ingeniosa, una persona que busca prepararse continuamente en lo que hace, va a poder tener otro tipo de clientela, va a poder servir a otro tipo de gente, ¿sí? Y usted dirá: pastor, ¿y qué tiene que ver esto, verdad, con el hecho de desarrollar una reputación de responsabilidad? Pues precisamente eso, ¿verdad? Las personas con gran responsabilidad notan a las personas que son responsables y les piden su opinión. ¿Sí? Hay gente hoy en día, ¿verdad?, que está buscando a personas que sean sumamente habilidosas, ingeniosas y que estén dispuestas a seguir aprendiendo, que no se queden rezagados, ¿sí?, que no se queden obsoletos. Y por eso precisamente, ¿verdad?, eso va a llegar cuando nosotros estemos dispuestos a ¿qué? A asumir mayor responsabilidad. A lo mejor alguien dirá: no, pero es que estoy cómodo con mi trabajo, estoy cómodo con lo que estoy haciendo, estoy cómodo en donde estoy. Perfecto. Entonces, a lo mejor, ¿verdad?, entremos dentro de la segunda categoría. ¿Sí? Que trabajemos para gente común. Pero si queremos que en algún momento, ¿verdad?, noten, ¿sí?, noten la capacidad que tenemos, nosotros mismos tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para poder servir a otro tipo de gente. Y eso va a requerir responsabilidad, preparación. ¿Sí? Así que tenemos que aprender a desarrollar una reputación de responsabilidad. Mire, qué bonito es cuando de repente
Una persona nos tiene tal confianza que hasta las llaves de su casa nos deja, sabiendo que con nosotros, mire, no se pierde nada, no falta nada, ¿sí? Y que todo queda en perfecto orden, ¿cierto o no? Y eso, pues, ¿cómo lo ganamos? Asumiendo responsabilidad, siendo responsables, llegando temprano, ¿sí? Siendo acomedidos, siendo agradecidos. Hay muchas cosas que mencionar, pero bueno, no me voy a detener en este punto. Segunda pauta, ¿verdad? Acerca de que Dios nos ha llamado a hablar con autoridad. Y la segunda pauta, ¿verdad? Nos habla de ser humildes y no beligerantes, ¿verdad? A lo mejor no ha escuchado usted esa palabra. Ser humildes y no beligerantes, ¿verdad? ¿Qué es una persona beligerante? Es una persona que busca amenazar, ¿sí? Hay personas, mire, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los padres. Hay padres que a veces, ¿verdad? Para ejercer su autoridad, ¿sabe cómo son? Son amenazantes. Sí, son amenazantes. Eso es algo beligerante, ¿verdad? De eso nos habla la palabra beligerante, de alguien que amenaza. Sí. Cuando alguien amenaza, quiere decir que esa misma persona ni siquiera está segura de que tiene la autoridad. Porque una persona que tiene la autoridad no tiene que amenazar. Si dice algo, se tiene que cumplir tal cual. A veces los padres decimos, ¿verdad? Los hijos están inquietos o traviesos, ¿verdad? O están por ahí haciendo destrozos. Y decimos, va la primera, va la primera. ¿Sí? No, pero va la segunda, ya me di cuenta, va la segunda. No, hermanos, desde la primera. No tenemos por qué amenazarlos, ¿verdad? Falsamente. Si vemos que están haciendo algo, desde la primera tenemos que llamarle la atención. ¿Sí? Porque si no nos volvemos personas beligerantes, personas que amenazan. Mire, cuando buscamos exigir respeto a la autoridad, es porque nosotros mismos no estamos seguros de que somos autoridad. Una persona con autoridad sabe, ¿sí? Sabe de qué manera posicionarse y sabe que los demás le deben cierto respeto. No tiene que exigirlo. ¿Sí? No tiene que exigirlo. Mire, vayamos a Proverbios 25:6. Vamos a Proverbios 25:6. Y mire cómo dice. No exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. ¿Sí? Dice, no exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. ¿De qué nos habla este proverbio? ¿Sí? De humildad. ¿Sí? Una persona con autoridad sabe ser humilde. ¿Sí? Sabe ser humilde. ¿Sí? O sea, no está buscando protagonismo. No está buscando que lo reconozcan. Si yo constantemente tendría que estar diciéndole a los hermanos, ¿verdad? Que soy el pastor, ¿usted cree que verdaderamente sería yo el pastor? Pues no, ¿verdad? Porque es algo que no tengo que estar a cada rato mencionándolo. Sencillamente, ¿verdad? Dios me ha conferido la autoridad de ser el pastor de esta congregación, ¿verdad? Y la congregación sabe que yo soy el pastor. No hay necesidad de qué, de estarlo repitiendo a cada rato. O decir, hermano, respéteme porque soy el pastor. No me hable de esa manera, porque soy el pastor. Hermano, por favor, atienda esto porque soy el pastor. No, o sea, yo no tengo que estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque he entendido que primeramente nuestra vestidura o nuestra investidura tiene que estar llena de humildad. Recordemos que Jesús dijo que Él no había venido a que lo sirvieran, vino a servir a los demás. Por eso es que a las personas que se ponen en un cargo, ya sea presidente municipal, senadores, diputados o lo que sea, se les llama servidores públicos. Sencillamente que ellos no han entendido ni comprendido lo que implica el cargo que ellos tienen. Porque tienen que servirle a la gente, no servirse de la gente. Nosotros hemos sido puestos, aún los padres hemos sido puestos como servidores a nuestros hijos. Pero a la vez que les servimos, también tenemos que enseñarles para que ellos a su vez, más adelante también puedan servir a los demás. Porque eso se aprende desde casa. Así que mire, el segundo punto nos habla de qué. Tenemos que aprender a ser humildes porque si no vamos a tropezar. La autoridad se gana mediante una actitud humilde y no una actitud combativa.
¿sí? No se trata de imponernos, no se trata de a cada rato, ¿verdad?, señalar que nosotros somos la autoridad. No, se trata de ¿qué? De que aprendamos a ser humildes, humildes. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dice, aprendan de mí, que soy una persona mansa y humilde de corazón. Dice, y hallarán descanso para vuestras almas. Si así lo hizo Jesús, ¿quiénes somos nosotros para hacer más? Si Él, que es el Hijo de Dios, imagínense. Pues nosotros no tendríamos por qué hacerlo de otra manera. Tercera pauta de la cual nos habla la palabra de Dios para que seamos personas con autoridad. Mire, ya vimos que tenemos que desarrollar una reputación de responsabilidad, que tenemos que aprender a ser humildes y no amenazantes. La tercera nos habla de que no seamos personas engañosas ni manipuladoras, ¿sí? Porque tristemente a veces la autoridad se aprovecha precisamente del puesto que se le ha conferido, del lugar que se le ha dado, y se convierte en una persona engañosa y en una persona manipuladora. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Porque mire, esto es más antiguo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pablo tuvo que enfrentar en muchas ocasiones situaciones como estas con personas que apenas se les daba tantito, ¿verdad?, que estuvieran en un puesto de autoridad, y ya con eso ya se volaba. Mire cómo dice la palabra, dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas, ¿y qué más? Y los métodos turbios. Tan solo ahí estamos viendo, ¿verdad?, que no tenemos que ser ni engañosos ni manipuladores. Dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Dice, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios, porque hay personas que a veces, ¿verdad?, usan la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Para manipular a los demás. Tengamos cuidado. Por eso es de vital importancia que estudiemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. La Biblia nos enseña que en estos postreros días vendrán falsos maestros, vendrán falsos pastores, vendrán falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas. Pero ¿cómo los vamos a detectar? ¿Cómo vamos a saber que lo son? Sencillo, conozcamos la palabra de Dios, y a través del conocimiento de la palabra de Dios nosotros vamos a poder probar la doctrina y la manera en cómo ellos están exponiendo la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, nosotros no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien, ¿sí? Quiere decir que somos probados. Y mire, si la Biblia nos manda que probemos a aquellos que nos predican la palabra de Dios, no hacemos mal en cuestionar la palabra que se nos está enseñando. Al contrario, hacemos bien, y al cuestionarla y estudiar nosotros mismos la palabra de Dios, nos daremos cuenta que lo que nos están diciendo o es verdad o es mentira. ¿Sí? Yo le pregunto, cuando a usted le sirven una comida, ¿se la come porque le gusta o sencillamente se la come sin preguntar? ¿Le guste o no le guste? ¿Qué hace? ¿Se la come porque le gusta o se la come porque, bueno, pues es comida y a final de cuentas me va a hacer bien? Pero si lo que le están dando de comer probablemente pudiera estar echado a perder, ¿se lo comería usted? Si lo que le están dando de comer probablemente, ¿verdad?, ya caducó, ¿se lo comería usted? No, ¿verdad? Normalmente a veces revisamos ¿qué? La fecha de caducidad, olemos la comida para ver si está bien, no sea que probablemente ya esté en estado de descomposición, ¿cierto o no? Entonces, si para la comida somos en cierta manera o en cierto grado selectivos, ¿cuánto más no deberíamos de ser selectivos para la palabra de Dios? No todas las predicaciones que vemos en internet son de sana doctrina, porque a veces hay mensajes, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la Biblia, que son más manipulación psicológica y engaño que otra cosa. Es más, siempre compruebe, ¿verdad?, a aquel que está predicando cuántas veces cita la Biblia, porque hay predicadores en internet
que ya ni siquiera citan la Biblia. Se van solamente, ¿verdad?, en puras convicciones de ellos, en puras cuestiones filosóficas, en puras cuestiones psicológicas, ¿verdad? Y ya ni siquiera la Biblia la usan ¿para qué? Para poder predicar a Cristo. Una predicación siempre tiene que estar llena del mensaje de Cristo. ¿Sí? Independientemente del tema que se está hablando, Cristo tiene que estar presente en esa predicación. Así que, hermanos y hermanas, no seamos engañados ni manipulados. Mire, para hablar con autoridad, la verdad tiene que estar a flor de labios. ¿Sí? Si queremos ser personas con autoridad, tenemos que hablar con verdad. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo hablar con la verdad, pero mire, la palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? Entonces hay que aprender a hablar con verdad. Y cuarta y última pauta para que seamos personas de autoridad. Vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Y esta cita últimamente, ¿verdad?, la hemos visto en el discipulado. 2 de Timoteo 3:16. Y es que para ser personas con autoridad, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Sí, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Así como una persona que ha estudiado leyes constantemente está buscando actualizarse y si desconoce algo se va obviamente, ¿verdad?, a los manuales de las leyes, ¿verdad?, a la misma Constitución. ¿Para qué? Para estudiarla, para saber si lo que se va a aplicar procede o no procede. Bueno, de la misma manera, si nosotros queremos ser personas con autoridad, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para saber si lo que estamos diciendo es verdad. Mire, dice 2 Timoteo 3, dice, y escribe Pablo a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está ¿qué? Mal en nuestra vida. ¿Para qué nos sirve la Biblia? Fíjese, tan solo ahí vea, dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad, pero también ¿para qué? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso es que muchas veces la palabra de Dios, cuando la leemos, ¿verdad?, nos causa, ¿verdad?, una situación ahí dentro de nosotros. ¿Por qué? Dice, ay, pero ¿por qué Dios me está diciendo esto? Sencillamente porque algo mal está dentro de nosotros. Y Dios lo que quiere es que cambiemos esa área. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que si queremos ser personas de autoridad, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Hay personas que quieren hablar con poder y autoridad, pero si no conocen la palabra de Dios no lo podrán lograr. ¿Sí? Mire, tan solo Jesús experimentó el poder de la palabra de Dios mientras estaba en el desierto siendo tentado por Satanás. ¿De qué manera le contestó Jesús al diablo? A través de la palabra. ¿Sí? A través de la palabra. Así igual nosotros, ¿verdad?, solamente tendremos autoridad genuina si el fundamento de nuestra vida es la palabra de Dios. Si el fundamento de nuestra vida es la palabra de Dios, hermanos, no tenemos por qué andar diciendo, ¿verdad?, que somos personas con autoridad. Va a ser evidente. Así como lo leímos en un principio, ¿verdad? Pedro y Juan, por la manera en que hablaban, la convicción que tenían y la autoridad con que decían las cosas, ¿verdad?, los demás reconocieron y eran personas letradas, eran personas preparadas, eran personas que conocían la ley, reconocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque su manera de hablar y su manera de hacer las cosas era totalmente diferente. ¿Sí? Así que miren, como conclusión, como creyentes siempre vamos a enfrentar situaciones donde tendremos o donde será necesario convencer a personas con autoridad. ¿Sí? El mundo espiritual se maneja con autoridad conferida por Dios. Cuando hablamos con autoridad, no estamos tratando de lastimar o degradar a los demás. Para hablar con autoridad no es necesario manipular a la gente con palabras elocuentes, gritando o demandando, porque eso solamente va a hacer notar que tenemos debilidad de carácter. La autoridad se gana siendo responsables con acciones evidentes a simple vista. ¿Sí? Una persona que grita para ser escuchada, ¿verdad?, es una persona que está buscando, ¿verdad?, llamar la atención.
Mire, yo recuerdo, y a lo mejor algunos de ustedes lo vivieron también, pero yo recuerdo que cuando yo era niño, a veces mis papás ni siquiera tenían que decirme las cosas. Solo bastaba con que me lanzaran una mirada y ya sabía yo que me tenía que quedar sentado, que me tenía que quedar callado, que me tenía que quedar quieto. Porque así nos enseñaron nuestros padres. A lo mejor no tenían toda la revelación, pero lo que sí tenían bien claro es que ellos eran nuestra autoridad. Ellos eran nuestra autoridad. Mi papá nunca nos dijo, va la primera. Apenas hacíamos algo y nos caía. Ya sea cinturonazos o con lo que tuviera a la mano. No teníamos que estar ahí, ¿verdad? Así como que titubeando. No, ya sabíamos que si hacíamos algo, éramos infractores y merecíamos un castigo. Hoy en día, ya a veces hasta los padres ya no quieren ni siquiera pegarles a sus hijos porque dicen que van a causarles un trauma, perdón, muy profundo en su ser interior. Al contrario, a veces les estamos haciendo daños. Y sí, van a terminar traumados por no haberlos corregido a tiempo. Cuando se tengan que enfrentar ellos con situaciones verdaderas en la vida, ¿sí? Ahí nos harán responsables a nosotros. ¿Por qué? Por no haberlos preparado para cómo funciona este mundo. ¿Sí? Imagínense nada más que se emplea a su hijo, pero como nunca lo respetó a usted, nunca obedeció, apenas el jefe le diga algo o le señala algo, pues no va a soportar que lo regañe el jefe o que le llame la atención y va a dejar el trabajo. Tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida. Sí, tenemos que prepararlos para la vida. Porque si no están preparados para eso, entonces nosotros mismos como padres estamos fracasando. Y déjeme decirle algo, nosotros Dios nos ha puesto como autoridad de ellos. Y es nuestra responsabilidad enseñarles. Así que la sabiduría humana y los estudios pueden llamar la atención y hasta incluso lograr que otros nos sigan por un tiempo. Pero solamente la palabra de Dios es la que tiene la autoridad final. Los discípulos, que eran unos neófitos, o sea, unos novatos, ellos, mire, cuando Pedro y Juan iban a conocer de la ley, pues sí eran pescadores. Sí, eran pescadores, tenían un trabajo muy sencillo, muy común. Sí. Pero lo que los transformó es haber estado en contacto con un hombre de autoridad. Usted puede leer los evangelios y constantemente a Jesús, ¿verdad? La gente lo reconocía. ¿Por qué? Dice, este hombre habla con autoridad. Este hombre habla con autoridad. Y Jesús no tenía que andar diciendo a cada rato quién era él. Pero la gente reconocía quién era él por su manera de hablar, por su manera de hacer las cosas, por su manera de tratar a los demás. Así que, hermanos, tenemos un desafío. Tenemos que llegar a ser la autoridad que Dios quiere que seamos. Porque si no, pues definitivamente habremos fracasado en aquello que Dios nos ha delegado. Amén. Póngase de pie. Quiero hacer una breve oración en esta noche. Déjeme decirle que la autoridad no se impone, no se demanda. La autoridad se gana. Y se gana muchas veces, ¿verdad? Estando en contacto con la máxima autoridad que es Dios. Algo que mi esposa y yo, ¿verdad? Antes de que naciera nuestra hija, determinamos hacer, y eso es válido, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. Yo le dije a ella, mira, el día que tengamos un hijo, tú y yo tenemos que decidir, ¿verdad? Que no somos dos autoridades, somos una sola. ¿Sí? Y de una vez te lo digo, si yo digo algo, si yo digo no, tú tienes que apoyarme diciendo no. Y si yo digo que sí, tú tienes que apoyarme diciendo que sí. Porque de esa manera nuestros hijos van a entender, ay no, pues mi papá no me dio permiso, voy con mi mamá. O mi mamá no me dio permiso, voy con mi papá. Porque desde ahí empieza la manipulación.
Y yo al menos le dije a ella, si tú te dejas manipular por nuestra hija, yo a la que voy a regañar y con la que voy a ir es contigo. ¿Sí? Porque si yo ya dije que no, tiene que ser no. Y si yo dije que sí, aunque a ti no te guste, tiene que ser sí. Porque así es como funciona la autoridad. Nada más que a veces, ¿verdad? Nosotros mismos carecemos de eso. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos pusilánimes en la palabra. Sí, pusilánimes. Con tal de no estar batallando con los hijos, con tal de no estar batallando con el esposo, con la esposa, con tal de no estar batallando, cedemos. Y a veces al ceder, nosotros mismos, ¿verdad? Estamos empujando o arrojando a nuestros hijos a una situación después de la cual nosotros vamos a tener que responsabilizarnos por las cosas que pasen. Por eso mejor desde un principio, ¿verdad? Oye, que quiero ir con mis amigos. A ver, ¿quiénes son tus amigos? No, pues no los conoces. Ah, perfecto. Entonces, como no los conozco, no vas. Preséntamelos, dime quiénes son, dime dónde viven, dame sus números de teléfono, dime quiénes son sus padres y entonces ya decidiré si te dejo ir con ellos. Pero hoy en día a veces queremos caer en una comodidad. Así que no perdamos la autoridad por caer en una comodidad. Ven, vamos a orar. Padre, estamos en tus manos, Señor, y creemos que tú eres un Dios de toda autoridad. Señor, tu palabra es clara y a través de ella aprendemos perfectamente bien, Señor, cómo debemos de conducirnos nosotros. En esta noche, Señor, aunque no hemos visto el panorama completo de lo que es la autoridad, pero sí hemos visto al menos estos 4 conceptos importantes para ser una autoridad correcta. Ayúdanos para desarrollar una reputación de responsabilidad. Enséñanos a ser personas humildes y no amenazantes. Aparta de nuestras vidas, Señor, todo engaño y toda manipulación, porque eso es del diablo. Y permítenos aferrarnos, Señor, a tu palabra, para que a través de ella, Señor, nosotros podamos tener firme nuestras convicciones y podamos, oh Dios, ser enseñados por medio de ella para ser personas, hombres y mujeres piadosos, que se saben conducir, que saben comportarse. En el nombre de Jesús, Señor, hoy ponemos a tu palabra, Señor, como testigo de que hemos sido enseñados en estas 4 verdades y queremos aprender a caminar, Señor, correctamente, para que el día de mañana, cuando tú demandes de nosotros, Señor, lo que pusiste en nuestra mano, podamos escuchar estas palabras, Señor, que dijiste a aquel siervo que le habías entregado 5 talentos y te entregó 10. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, para ser esas personas que tú estás buscando y que podamos cumplir, Señor, el trabajo y la encomienda que nos has dado. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te ruego que sea tu palabra obrando en nuestra vida para bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos y hermanas y la gente que nos está viendo a través de esta transmisión, les invito, ¿verdad?, para que el próximo domingo se conecten nuevamente, ¿verdad?, en punto de las 11 de la mañana y pues juntos podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y estudiar su palabra. Que el Señor les bendiga y dejo este lugar a mi esposa. Ella es quien concluye esta reunión.